Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, abriendo ya el mes de junio en esta semana con el verano a la vuelta de la esquina y con el sector aéreo intensificando su actividad en muchos países. En España, por ejemplo, hemos vuelto a ver filas en un aeropuerto como el de Palma de Mallorca, que ha tenido más actividad estos últimos días en comparación con lo que venía siendo habitual en los últimos meses. Se nota que poco a poco va avanzando la vacunación, se nota que la gente está deseosa por viajar y por eso es hasta cierto punto lógico que haya cierto optimismo viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde este lunes se celebra el Memorial Day. Es el primer puente festivo en ese país desde mediados de febrero y ahora que ya más de la mitad de la población del país norteamericano está vacunada, se han visto cifras de viajeros que son un auténtico récord en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, este pasado viernes, cuando casi 2 millones de pasajeros atravesaron los controles de la TSA en los aeropuertos estadounidenses, lo que nos deja titulares que nos resultan desde luego sorprendentes, como este que daba el consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, reconociendo que los viajes de ocio domésticos en la compañía han superado ya los niveles de la prepandemia. Leisure travel domestically for United Airlines is higher than it was pre-pandemic. El verano puede dar oxígeno sin duda a las compañías aéreas después de todos estos meses de escasa actividad por la pandemia, aunque la recuperación como tal no va a ser rápida y de hecho, según la última estimación que hizo pública la semana pasada Eurocontrol, no se volverá a los niveles de vuelos del año 2019 hasta como poco 2025. Y al margen de la pandemia, obviamente el asunto del vuelo 4978 de Ryanair, ese vuelo entre Atenas y Vilna que las autoridades de Bielorrusia obligaron a desviar a Minsk para la detención de un activista opositor y de su novia, ha sido el otro gran protagonista de la semana en el sector. Y lo cierto es que, más allá del escándalo que supone el suceso en sí mismo, no deja de ser una buena noticia que a un país no le salga gratis llevar a cabo una maniobra de estas características. Respuesta muy contundente de la comunidad internacional, con escasas excepciones como la de Rusia, y condena unánime en Europa a lo realizado por el régimen de Alexander Lukashenko. Además de las sanciones a individuos del régimen y a sus colaboradores, la Unión Europea respondió con un aislamiento casi total a la aviación bielorrusa, con las compañías occidentales evitando su espacio aéreo y además con la aerolínea estatal Belavia muy tocada al haber tenido que suspender sus vuelos hasta 8 países por estas sanciones. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen. This is an attack on democracy. Esto es un ataque a la democracia, decía von der Leyen, a la libertad de expresión y a la soberanía europea. Este comportamiento inaceptable necesita una respuesta contundente. Por ello, el Consejo Europeo ha decidido que habrá sanciones adicionales a las personas involucradas en el secuestro, pero también a las empresas y entidades económicas que financian este régimen. El Consejo también tomará medidas para prohibir los sobrevuelos del espacio aéreo europeo y el acceso a los aeropuertos de la Unión Europea a los aviones bielorrusos. Y hoy en Aerovía tenemos una edición especial de La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, para tratar con Juan Pons dos grandes asuntos de estos últimos días. El primero, de rabiosa actualidad, tiene que ver con la futura creación de una agencia espacial española, que anunció por sorpresa el gobierno, y el segundo, los primeros pasos de un gran proyecto tecnológico del que ya les dimos una primera pincelada la semana pasada. Y además, tenemos nuestra sección dedicada a los drones para repasar algunas noticias interesantes, así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 46º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Four, three, two, one, zero. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO. Select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Esto que suena es la sintonía de La Frontera Infinita, la sección dedicada a la actualidad espacial aquí en Aerovía, en esta ocasión en una edición especial con la que abrimos este capítulo y donde ya nos acompaña Juan Pons, que es nuestro hombre del espacio, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales y de defensa, entre otros, además de firma habitual de ISPA Aviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Aquí estamos, 3, 2, 1, despegando. Despegando hoy, Juan, porque tenemos un par de temas importantes, un par de asuntos de gran envergadura, es por eso que queríamos hacer de La Frontera Infinita en esta ocasión el tema central de este capítulo de Aerovía. La actualidad manda y vamos ya, si te parece, a abrir el primero de los dos grandes melones que tenemos para hoy, que es, evidentemente, el anuncio de la creación de la Agencia Española del Espacio, un anuncio que... No sé, Juan, dinos qué te parece, pero no sé si te ha pillado por sorpresa a ti también. Bueno, no es que me haya pillado por sorpresa, es que a todo el sector le ha pillado por sorpresa. Cuando digo el sector me refiero a la industria, a las instituciones y al ámbito académico, a todos. Nadie sabía absolutamente nada. Lo he podido contrastar con la industria, con instituciones, con entes oficiales ministeriales. Nadie sabía absolutamente nada. El anuncio, vamos a recordarlo, lo hacía Iván Redondo, que es el director de gabinete de la presidencia del gobierno, el asesor estrella del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, en una comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde tenía previsto informar del desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional y presentar el informe anual de seguridad de 2020, y donde comentaba que se está elaborando la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, ahora te voy a preguntar por eso, Juan, que sustituye a la de 2017, que está en proceso de revisión y que entre sus objetivos incluía este que escuchamos. El objetivo 4, favorecer la dimensión de seguridad en el desarrollo de las capacidades tecnológicas y de industrias estratégicas, objetivo que ya aparecía en la anterior estrategia y que sigue siendo clave en estos momentos de desarrollo y despliegue tecnológico cada vez más acelerado. Y en este punto, por poner un ejemplo, les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española, algo que es importante para poder integrar también los recursos. Resulta sorprendente, Juan, decíamos, que el anuncio de algo tan importante, de algo tan relevante y que además el sector, por cierto, reclamaba a gritos, se haga en un foro de estas características. Por lo menos es verdad que fue en sede parlamentaria, ¿no? Pero aunque fuera una comisión mixta, pero claro, al final el interlocutor no deja de ser alguien de segunda fila, entre comillas, dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez. Pues has dicho perfectamente tu opinión, la mía y la de la gran mayoría de la gente que conoce este sector. Ni la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y del Senado parece el lugar más apropiado para adelantar tan importante noticia, ni desde mi punto de vista y en general tampoco es la persona adecuada. Tengo que matizar que Iván Redondo es la persona de mayor influencia en Pedro Sánchez, pero lo que parece razonable es que o bien sea o hubiera sido Pedro Duque, el ministro del ramo, el que tiene más competencias, o bien la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, o sobre todo el presidente del gobierno. Es que es una noticia, es un anuncio de tal repercusión que parece razonable que hubiera sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ciertamente, Juan, es lo que cualquiera podría esperar. Es cierto que la figura del jefe de gabinete en algunos países tiene un peso mucho más específico. En países, estoy pensando, ni siquiera en Estados Unidos, donde también el Chief of Staff, digamos, tiene una relevancia, aunque no al nivel, obviamente, de un ministro, pero pues estoy pensando en Argentina, por ejemplo, donde el director del gabinete, en este caso el jefe de gabinete, es casi un ministro estrella. Pero es verdad que en España es un puesto al que generalmente, bueno, ahora porque es Iván Redondo, ¿no?, que es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, pero en anteriores ejecutivos era una persona más desconocida, desde luego, de cara a la opinión pública. Claro. En este caso es Iván Redondo quien casi lo tira como si fuera un ejemplo dentro de los objetivos que se están exponiendo en ese plan, en esa estrategia de seguridad nacional que se está armando y que quieren que esté lista antes del verano. Estrategia nacional, insisto, 2021, que sustituye a la de 2017, pero no deja de ser llamativo que casi venga como un ejemplo. Ya se diga cuál va a ser el nombre, ¿no?, porque se habla de la Agencia Espacial Española, y esto contrasta un poco con lo que venía siendo la postura oficial del Ejecutivo, al menos del ministro de Ciencia e Innovación de Pedro Duque, Juan. Totalmente. Vamos a ver, en una orquesta está el director, ¿vale? Todo el mundo sabe quién es el director. Y el que se sienta en la silla de la izquierda, según mira el director de la orquesta, se llama el primer violín. El primer violín, en este caso el jefe de gabinete, es
el director del órgano de trabajo de la presidencia de gobierno, pero es una persona conocida en los ámbitos, digamos, políticos, pero no es una persona que hace anuncios, es algo totalmente extraordinario. Desde un punto de vista organizativo, no procede que haya sido él el que haya hecho ese anuncio. Hace 3 meses, a principios de marzo, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ya lo hemos nombrado, rechazaba de forma tajante la conveniencia de establecer una agencia espacial española. En un coloquio online sobre innovación e investigación, yo mismo le pregunté a Pedro Duque si el gobierno contemplaba instaurar una organización equivalente a una agencia espacial nacional. Su respuesta fue, como ahora podrán escuchar, tan tajante como esta: la Agencia Espacial Española es la Agencia Espacial Europea, la ESA, y de momento vamos a quedarnos como estamos. Vamos a escuchar, Juan, ese sonido del Executive Forum España que tuvo lugar hace apenas 4 meses, no llega a inicios de marzo, y van a escuchar primero al moderador trasladándole la pregunta al ministro, al exastronauta Pedro Duque. Hay una pregunta, cambiamos de tema, como ve aquí le van preguntando de todo, pero que creo que es interesante dada su especialidad en el asunto aeroespacial, ¿no? Y se la plantea Juan Pons, que es analista de este área, ¿no? En publicación Atalaya. Entonces le dice, en España existen 5 ministerios que tienen competencias en asuntos espaciales. Cataluña ha creado su propia agencia espacial. Y le pregunta, ¿cuándo vamos a tener el equivalente a una agencia espacial española? ¿Para cuándo un plan espacial nacional? Hace 3 meses se perdió el satélite SEOSAT Ingenio. Y le pregunta, ¿se va a emprender el desarrollo de un SEOSAT 2, Ingenio 2? Sí, esto es ciertamente mi especialidad y llevo muchos años haciendo reflexión sobre si en España estamos en el punto en el que necesitamos o no necesitamos una agencia espacial española que complemente a la agencia espacial de España, que es la europea. Todo eso son reflexiones que se han hecho hace tiempo. Es prácticamente toda la inversión que se hace en el área de investigación y desarrollo en tema espacial proviene de nuestro ministerio a través de las contribuciones que hacemos a la Agencia Europea del Espacio, y por lo tanto está bien coordinada, puesto que casi toda proviene del mismo sitio. Es cierto que la utilización del espacio sí que se ha expandido extraordinariamente y tiene muchas más facetas de las que tenía antes. Se utiliza el espacio para los trenes, para saber dónde están. Se utiliza el espacio para los trenes también, quizá para comunicarse por satélite. Se utiliza para la agricultura, para hacer estudios del estado de crecimiento de las plantas y de su necesidad de riegos. Se utiliza para miles de cosas, y por lo tanto sí que es cierto que nosotros tenemos que hacer una labor de aglutinamiento de todas las necesidades que puedan tener en otras áreas de la administración, de tal manera que podamos encarrilar nuestras contribuciones al desarrollo e innovación a lo que sea más útil. Eso se hace de 2 maneras: uno con la Agencia Europea del Espacio, donde hacemos desarrollo de investigación e innovación directos, o a través de la Unión Europea, que se dirige más ya al área, digamos, de utilización práctica. Yo pienso que está bien coordinado, que siempre se puede crear más estructuras, pero siempre da un poco miedo, viniendo también como vengo yo, que he pasado por el ámbito privado. Crear muchas estructuras públicas pues no siempre es la solución a las cosas, y por lo tanto pensamos que de momento vamos a quedarnos como estamos. Es el sonido de aquella respuesta que daba Pedro Duque a la pregunta de Juan Pons, específicamente sobre si había que crear, como reclama el sector, esa Agencia Espacial Española, que insisto, parece que ya tiene nombre, que va a ser esa Agencia Espacial Española. Decía en aquel momento el ministro que no, lo hemos escuchado, y ahora no le ha quedado más remedio, evidentemente, que cambiar de criterio justo después del anuncio que hacía Iván Redondo en esa comisión mixta de seguridad nacional. Pues salió con un tuit diciendo que sí, que había llegado el momento de estudiar la creación de esta nueva institución. Lo cierto, Juan, y esto me parece muy importante, y tú eres además un gran conocedor de los entresijos de las administraciones en todo lo que tiene que ver con el espacio, esto es algo que reclamaba el sector, ¿no? Y que lo reclamaba a gritos desde hacía tiempo.
Miquel, el sector, todo el tejido espacial español llevaba muchos años llamando la atención sobre la necesidad de establecer una agencia que definiera directrices, estrategia y sobre todo un plan espacial nacional que le permitiera plantear actividades y programas a largo plazo. Los programas espaciales son a largo plazo y reclamaban esto. Bueno, quisiera matizar un aspecto muy importante. Una agencia espacial, la española, no tiene absolutamente nada que ver ni con la norteamericana, ni con la NASA, ni con la francesa, ni con la alemana. Estamos hablando de que será un equipo de en torno a 30, 40, 50 personas, ¿vale? Y que establecerá planes y definirá estrategias e impulsará el sector. Ahí termina. Nada comparable con las grandes agencias espaciales, ni la china, ni la japonesa, ni la rusa, ni mucho menos. Somos un país muy modesto y acorde a esa modestia tenemos que establecer una organización. Lo cierto, Juan, es que lo estábamos comentando, ¿no? Que este anuncio se presta mucho al comentario jocoso, de ahí está el gobierno lanzándose un globo, ¿no? De vamos a crear una agencia tipo la NASA, cuando en realidad no estamos hablando de eso, lo estabas mencionando tú ahora y creo que es importante recalcar. Pero sí hacía falta, que es un poco lo que reclamaba el sector, lo venimos diciendo, un ente que aglutine, ¿no? Y que coordine todas las patas que hay ahora mismo en la administración pública en España que tienen relación directa o indirecta con el ámbito del espacio, ¿no? Y que ahora mismo pues sabemos que está el INTA, está el CEDETI, en fin, hay una serie de ministerios, de organizaciones públicas que están trabajando básicamente en cosas que en realidad se complementan, ¿no? Y que no se pueden hacer una sin tener en cuenta la otra, ¿no? Vamos a ver, es que hay 5 ministerios, y además está el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, el CEDETI, que es un organismo de un ministerio, pero que actúa como representante español en la Agencia Espacial Europea. Luego está el INTA, que depende del Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Luego los 5 ministerios de los que he hablado, que no los cito, pero que pueden entender que hasta está el Ministerio de Transición Ecológica, en cuyo seno está la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene satélites, los famosos Meteosat. O sea, que hay un popurrí de entidades que participan en el tejido espacial nacional y que requieren una estrategia como tienen el resto de países. Es de lo más elemental, ¿eh? Entonces, a río revuelto ganancia de pescadores, pero es que todo el sector ha estado, no voy a decir presionando porque no ha sido así, ha estado clamando por esa agencia espacial que siempre se ha solicitado que sea pequeña, que sea razonablemente de una dimensión que permita que no detraiga recursos de los pocos que ya se dedican al espacio. España dedica en torno a 1.000 millones de euros al espacio en todos los conceptos, ¿no? Incluido para Galileo, incluido para la EMET, o sea, que seremos una agencia modesta, pero tendremos algo muy importante. Un Mr. Espacio o Mrs. Espacio, una persona que pueda acudir a los foros en representación de España. No como ahora, que no existe. No existe nadie que represente a España, salvo que la reunión sea de ministros y entonces acude el ministro Pedro Duque, que tiene asignada esa labor de representación, pero no de todos los ministerios. En el caso de un Mr. Espacio o Mrs. Espacio, podrá reunirse con los directores de agencia del resto del mundo, cosa que no puede hacer Pedro Duque. Falta, Juan, indudablemente conocer todo lo que tenga que ver a nivel de detalles, ¿no? Con esa Agencia Espacial Española, sobre cuál va a ser exactamente la estructura que va a tener, las competencias, los recursos, que eso es algo sin duda muy importante. En cualquier caso, el anuncio ya en sí mismo representa un cambio de dirección sobre lo que venía siendo la aproximación del gobierno a este tema, y eso ya, ya sabemos que le ha caído muy bien al sector, ¿no? Que el sector ha reaccionado muy positivamente a este anuncio, más allá de lo que estábamos diciendo al principio, de que quizá no ha sido la mejor manera de anunciarlo. Pero Juan, sí que es cierto que el sector aplaude, ¿no? esta decisión de crear la Agencia Espacial Española. El sector aplaude como no podía, pero bueno, impresionantemente aplaude. Iba a decir como no podía ser de otra forma, pero sí podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque lo ha estado reclamando, como hemos hablado antes, hemos dicho antes. Entonces, todos los entes
que participan en el tejido espacial nacional, pues están súper contentos y sorprendidos. ¿Y ahora qué esperan? Ahora esperan, pues lo resumo en 2 palabras, el cómo y el cuándo. ¿Cómo se va a organizar esta agencia y cuándo? Y puedo adelantar que queda un trabajo ímprobo. O sea, la cosa no es para mañana ni para pasado, ¿eh? La cosa hasta que tome forma van a pasar meses y bastantes, ¿eh? Desde luego. En Twitter, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el COIAEG, a quienes hemos tenido, por cierto, un par de veces aquí en Aerovía, felicitaba al gobierno por esta decisión, pero vamos a conocer reacciones, en este caso, de las empresas. Hablaste durante el fin de semana, Juan, ahí gestión casi de último momento, ¿no? Porque esto fue el jueves y, como digo, nos pilló a todos de sorpresa. Hablabas con el vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, que también ha estado en Aerovía, que es la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, Jorge Poti, a quien escuchábamos hace ya unos cuantos meses en el primer capítulo especial sobre temas de espacio aquí en Aerovía. Hablabas con él para conocer su punto de vista, Juan. Sí, Jorge Poti nos ha atendido y ahora escucharemos lo que ha dicho. Jorge Poti se felicitaba por esa decisión. Hay que tener en cuenta que es el director general de GMV, una empresa tecnológica de gran prestigio nacional e internacional. Ha ganado multitud de concursos y muchos de los satélites o de las constelaciones de satélites de los grandes operadores de satélites de comunicaciones funcionan, están controlados por tecnología de GMV. Pues esta era la reacción de Jorge Poti en declaraciones a Aerovía sobre esta creación de la Agencia Espacial Española. La industria espacial española recibe con gran satisfacción el anuncio del Gobierno de la creación de la Agencia Espacial Española. Es una aspiración del sector de siempre, que además está recogida de forma explícita en la Agenda Sectorial de la Industria Espacial Española que presentamos en octubre del año 2019. La satisfacción de Jorge Poti, del vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, y decía antes Juan que quedan obviamente por conocerse muchos detalles de lo que va a ser esta agencia, de lo que será, vamos a decirlo en futuro, esta agencia española, esta Agencia Espacial Española, va a haber que acostumbrarse a decirlo. Lo cierto es que una es primordial, que es el modelo de agencia que pueda tener esta nueva entidad. Sí, esto va a ser, desde mi punto de vista, una de las batallas incruentas que se van a desarrollar en las próximas semanas y meses. Por ejemplo, la NASA construye satélites. Por ejemplo, la Agencia Espacial Francesa, l'EGNES, construye satélites. No es ese el punto de vista que se plantea a priori para una agencia española. Será una agencia de gestión, una agencia que desarrollará directrices, estrategias y dará forma a un plan espacial nacional. Una agencia de técnicos, pero de técnicos no para fabricar cosas, sino para impulsar el sector y estar presente en todos los foros internacionales en los cuales se habla del espacio, de la exploración espacial, de la seguridad del espacio, de cómo mitigar la basura espacial. Ahí es donde debe estar la Agencia Espacial Española. Vamos a escuchar lo que te decía al respecto Jorge Poti, que es director general de Espacio en GMV, además de vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE. En efecto, existen distintos modelos de agencia que se adecúan a las capacidades industriales, a la estrategia política y sobre todo al esfuerzo inversor de cada país. En este sentido, nosotros desde la asociación abogamos por una agencia espacial española que sea eficiente, capaz de concentrar sus esfuerzos en coordinar necesidades y que sobre todo priorice en sus presupuestos el desarrollo de programas. Ello requerirá una cierta capacidad técnica para el liderazgo de esos programas y en todo caso que maximice la utilización de capacidades existentes y la participación de nuestras empresas. ¿Y sobre qué actividades espera el sector que desarrolle esta Agencia Espacial Española? De los próximos pasos nos hablaba también Jorge Poti en estas declaraciones a Aerovía. Bueno, para nosotros lo prioritario es el lanzamiento de programas que traccionen a la industria espacial española y que pensamos que los fondos de recuperación suponen una oportunidad, de hecho es la gran oportunidad
de lanzar con fuerza un proyecto de Agencia Espacial Española con programas nacionales de espacio. Es la reacción de la industria de uno de sus mayores portavoces, de los más relevantes que hay en el sector espacial español, como es el caso de Jorge Poti, que es vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, y además director general de GMV, director general de Espacio de GMV, sobre el anuncio de esta Agencia Espacial Española, que viene de hecho unos meses después de que en Cataluña, por ejemplo, se crease una Agencia Catalana del Espacio, lo cual en su momento ya fue bastante sorprendente, dio para bastantes titulares, obviamente muy relacionado con el tema político, que también puede estar un poco en el fondo de este anuncio en esta semana tan crítica en la política española. Lo cierto es que hay quien se pregunta si ahora lo que queda es esperar a que se creen agencias espaciales en el resto de comunidades y ciudades autónomas, lo cual sería un poco extraño, ¿no? Sería de risa, sería de risa. Bueno, vamos por partes. Lo de la Agencia Espacial Catalana. Un gol, si tú no has legislado una ley del espacio, ni has definido un plan espacial nacional, ni has definido tampoco, ni has determinado una estrategia espacial nacional, pues por los huecos se te introducen, pues esto, la Agencia Espacial Catalana. ¿Qué es? Marketing puro, no va más allá. Eso es mi punto de vista. Respondiendo a tu pregunta de si se podrán crear otras agencias, por ejemplo, la Agencia Espacial Vasca o de Castilla-La Mancha o de Castilla-León. Vamos a ver, si la gente es seria, aunque algunos no lo son, eso no ocurrirá, sobre todo si se legisla y se establece una ley del espacio que regulará las competencias del Estado y las competencias del resto de comunidades autónomas. No es razonable que, por ejemplo, Normandía tenga una agencia espacial en Francia, o que en Alemania Baviera tenga una agencia espacial, o que en Estados Unidos Arkansas tenga una agencia espacial. Es que es de risa. Eso es de risa. Ni hablar. Lo que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no hay la única agencia espacial, evidentemente es la NASA, ¿no? Luego hay como autoridades, no son autoridades, ¿no? Pero se les llama así espaciales en algunos estados, pero que en realidad forman más bien, no sé cómo decirlo, entidades público-privadas, pero están a otra cosa, ¿no? No, desde luego no suplen lo que hace desde luego la NASA, ¿no? Claro, ni mucho menos suplen a la NASA. Lo que hacen es sobre todo, digamos, regular el nacimiento y el crecimiento de los puertos espaciales que han proliferado por distintas partes de Estados Unidos. Eso es lo que esas agencias tienen como primer objetivo, ¿no? Regular este surgimiento de puertos espaciales que, por cierto, todavía no están enviando a nadie al espacio, pero más pronto o más tarde eso ocurrirá. Sí, de hecho hemos visto recientemente, ¿no?, como Virgin Galactic completaba un vuelo también exitoso. De todo eso hablaremos, de hecho, en la próxima edición de La Frontera Infinita. Esta era, como estoy diciendo, y es una edición especial de La Frontera Infinita porque la actualidad manda, porque el anuncio de esa creación futura de la Agencia Espacial Española creo que merecía un espacio como el que le estamos dedicando en este capítulo. Pero es que también ha habido otra noticia, esta de unos días anteriores, Juan, y ya cambiamos de tercio, que también tiene que ver con el espacio, que es muy potente, muy relevante para la industria en los próximos años, que incluye además no solo la parte espacial, sino también la parte de gestión del tráfico aéreo, como es la creación, ese lanzamiento de un proyecto nuevo llamado Startical. ¿Qué es Startical, Juan? Pues Startical es una gran iniciativa empresarial conjunta entre la empresa pública Enaire, que es la que gestiona y la responsable del control del tráfico aéreo en España, y la empresa tecnológica española Indra. Ambas compañías han establecido una alianza estratégica cuyo objetivo es desarrollar y desplegar en el espacio la primera red mundial de control de tráfico aéreo, dotada con servicios de vigilancia y de comunicaciones. Hasta ahora existe una, Aerion, pero solo se dedica a la vigilancia. Esta iniciativa de, como digo, Enaire e Indra es la primera que va a sumar la vigilancia del tráfico aéreo y las comunicaciones, es decir, bueno, lo que la palabra significa, entablar enlaces con las aeronaves
aeronaves que vuelan por el espacio aéreo. Vamos, si te parece, Juan, a escuchar el sonido del vídeo que se armó para la presentación de este gran proyecto, donde se explica básicamente en qué consiste esta nueva iniciativa, este proyecto, este ambicioso proyecto llamado Startical. El espacio nos une, nos acerca y transforma, abriéndonos un nuevo mundo de posibilidades para cambiar las reglas del juego en la gestión del tráfico aéreo, haciendo que sea más seguro, más eficiente, más sostenible, más allá de lo esperado. Indra y Enaire unen su liderazgo y experiencia en el sector para poner en órbita una constelación de satélites que permitirá controlar el tráfico aéreo desde el espacio, ofreciendo vigilancia y comunicaciones por radio de forma integrada, mediante tecnología digital y el empleo de inteligencia artificial. De esta unión nace Startical, una plataforma de satélites de baja órbita que despliega un mundo de posibilidades sin precedentes, basado en la tecnología, lleno de beneficios. Ampliación de la cobertura y la seguridad en la movilidad aérea. Creación de nuevas rutas y descongestión de las actuales. Más eficacia en la vigilancia y las comunicaciones de datos y voz con las aeronaves. Vuelos más eficaces, puntuales y seguros. Reducción de costes y trayectorias optimizadas. Y una apuesta por la sostenibilidad, reduciendo las emisiones de CO2 para el planeta. Con un enfoque global e innovador, Enaire e Indra crean Startical con el claro propósito de generar un impacto real y sostenible. Startical constituye un proyecto estratégico para España que permitirá la creación de empleo de calidad y el desarrollo de alta tecnología espacial. El sonido de ese vídeo de presentación. Vamos, Juan, si te parece, a explicar en qué consiste Startical, que no sé si el titular, corrígeme si me equivoco, pero sería algo así como gestión del tráfico aéreo a través de satélites. Correcto, un muy buen resumen. Lo voy a ampliar un poco. Sí. Startical estaría constituida por varios centenares de satélites, algo más de 200 prevén, cuya finalidad es ampliar la cobertura de los sistemas de control aéreo terrestres y mejorar las condiciones de seguridad sobre las aeronaves en vuelo, en especial en las zonas oceánicas y remotas que, como sabemos, carecen del seguimiento que proporcionan los sistemas de navegación aérea que están basados en tierra y que no alcanzan mitad del océano, por decirlo así, por ejemplo, el Atlántico, ¿no? Y que evitarían, por ejemplo, casos como el del vuelo 370 de Malaysian Airlines, ¿no? Tan célebre, tristemente, la desaparición de aquel Boeing 777. Juan, si te parece, vamos a escuchar lo que te contaba Ángel Luis Arias en estas declaraciones a Aerovía, en una rueda de prensa, un encuentro con periodistas donde Enaire explicaba un poco, complementaba la presentación que se hizo oficialmente hace un par de semanas. ¿Qué te contaba Ángel Luis en ese encuentro? Muy bien, pues me resumía la importancia que tenía el proyecto. Estábamos en la sede central de Enaire y entonces estaba presente Ángel Luis. Y también por videoconferencia estaban sus socios de Indra. Y entonces teníamos un intercambio de preguntas, nos respondían sobre en qué consiste el proyecto. Porque Startical, que es el nombre de la sociedad, como ya hemos dicho, está participada a partes iguales, es decir, al 50%, por Indra y por Enaire. Y es un proyecto de tal importancia que sus promotores, Indra y Enaire, consideran que va a ser un proyecto vertebrador del tejido industrial espacial nacional. Y está muy bien concebido desde el punto de vista empresarial, porque por una parte Indra tiene una serie de capacidades y Enaire tiene otras. Y la fusión, la unión de las dos entidades crea un abanico de gran importancia que va a tener repercusión y que seguramente a largo plazo hará que se unan empresas y operadores y gestores de gestión de tráfico aéreo de otros países. No me cabe la menor duda de que con el paso del tiempo se unirán. Vamos a escuchar lo que te contaba en esa reunión, atendiendo a las preguntas de Juan Pons para Aerovía, Ángel Luis Arias, que es el director general de Enaire. Pues el proyecto consiste en desplegar una constelación satelital, que para eso haremos una primera fase de innovación del 21 al 23, para disponer de los servicios de vigilancia y de comunicaciones para la aviación y utilizarlos para la gestión de tráfico aéreo. Va a haber una primera etapa de innovación y de demostración tecnológica y operativa entre el 21 y el 23 y confiamos plenamente en que sea un éxito
que el diseño de la solución que hemos previsto funcione, de forma que le seguiría otra etapa del 24 al 27 de despliegue ya de la constelación completa y de la puesta en servicio y de la comercialización del servicio. Declaraciones de Ángel Luis Arias, del director general de Enaire, también comentando las etapas de este proyecto. Cuéntanos más sobre esto, Juan. Mira, ya he dicho que las capacidades de Enaire e Indra son complementarias y esta oportunidad de negocio la van a afrontar de una forma conjunta y coordinada. Bueno, pues ambas compañías van a afrontar el reto que se les presenta en dos fases, en dos etapas. La primera abarca lo que resta de 2021 y se prolongará hasta finales de 2023. Y en ella invertirán casi 30 millones de euros, claro, 29,2 exactamente. Entonces, durante los 31 meses que van desde ahora hasta el 2023, van a proceder a efectuar desarrollos técnicos que aseguren la viabilidad de la solución y los aspectos regulatorios y estudiar el mercado. Los trabajos están muy avanzados porque comenzaron hace 2 años. Han presentado el proyecto ahora, pero comenzaron a trabajar hace 2 años, nos dijo Ángel Luis. Y para el año 2022, a la vuelta de la esquina, está previsto ya poner en órbita los 3 primeros satélites de demostración. Y eso lo van a hacer sobre la zona de Canarias. Esos demostradores van a servir para reducir los riesgos del proyecto y para validar las tecnologías que deben llevar a bordo. Si esto se desarrolla correctamente y sale con éxito, a partir del 2023 comenzará la segunda etapa, que se prolongará del 2024 al 2027. ¿Y qué ocurrirá en esos años, del 2024 al 2027? Pues lo que toca, el despliegue de la totalidad de la constelación y comenzar a activar los servicios de vigilancia y de comunicaciones, que es lo que tienen previsto. Como decía Ángel Luis, se trata de un proyecto de enorme trascendencia porque abarca del polo norte al polo sur y de este a oeste, es decir, todo el planeta Tierra. Y 2 sonidos más de Ángel Luis Arias en esa conversación con Juan Pons para este podcast sobre este gran proyecto que se llama Startical, cuando nos hablaba, en este caso Ángel Luis, de las ventajas que esto tiene para todo lo que es el ámbito ATM y también de la cobertura mundial que va a tener este gran proyecto tecnológico y de innovación. Pues primeramente en todas aquellas áreas que hoy no disponemos de cobertura radar, como son áreas oceánicas, zonas remotas sin cobertura, pues vamos a tener ya visibilidad de dónde están las aeronaves, vamos a tener una perfecta función de vigilancia. En el resto de zonas continentales, pues será una cobertura adicional. Y esto se traducirá en una mayor capacidad de la gestión de las rutas aéreas, yendo por las rutas que sean las más eficaces y eficientes, una mayor seguridad y una mayor sostenibilidad ambiental al permitir a la aeronave volar siempre por el nivel de vuelo a la velocidad más adecuada en términos de reducción de CO2. Únicamente en la fase de innovación haremos un despliegue con un número limitado de satélites en una zona determinada, que es el espacio de Canarias. Pero cuando ya lancemos la constelación final será un despliegue completo para todo el planeta, porque es como funciona la solución. Son las declaraciones de Ángel Luis Arias, el director general de Enaire, en esta conversación con Juan Pons para Aerovía, en esa rueda de prensa, en ese encuentro con periodistas, con el que Enaire e Indra complementaron la presentación a bombo y platillo que se había hecho unos días antes. Y de esa presentación inicial queremos rescatar un par de sonidos. El primero es el del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Startical constituye una iniciativa pionera y perfectamente alineada con el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España y con los objetivos de transformación digital y transición ecológica que debemos cumplir como país. Hemos escuchado al director general de Enaire. La otra mitad de este proyecto, el otro socio, es Indra, la empresa tecnológica española, en cuya presentación estuvo también representada, en este caso, por Ignacio Matáis, que es ahora el consejero delegado de defensa de Indra. Como saben, Indra es líder mundial en el desarrollo de sistemas de gestión de tráfico aéreo. Nuestra tecnología está presente en más de 200 centros de control, más de 1.700 sistemas de aterrizaje, más de 400 radares y ello en 176 países. Y más del 85% de los pasajeros en el mundo viajan utilizando nuestra tecnología en algún momento de su vuelo. Yo creo que combinando esta experiencia y know-how con la experiencia extraordinaria de Enaire, uno de los principales proveedores de servicios de navegación aérea mundial, Startical parte con una capacidad y un potencial enorme.
Pues son las dos noticias que queríamos traer a esta edición especial de La Frontera Infinita aquí a Aerovía. Sin duda dos noticias muy importantes y que iremos siguiendo con el paso de las semanas, tanto esta de Startical como la de la creación de la Agencia Espacial Española, y en ambos casos, por supuesto, contaremos con la experiencia, la sabiduría y siempre el punto de vista tan interesante que nos ofrece Juan Pons, que es nuestro hombre del espacio. Juan, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Aerovía, y ahora en junio volveremos a hablar ya con normalidad. Esperemos que sin noticias, bueno, o si hay noticias que sean todas igual de positivas, ¿no? Pero sin sobresaltos. Hablaremos dentro de unas semanas. Hasta cuando quieras, regreso para tierra porque ha sido un vuelo intenso, muy largo por el cosmos. Muy intenso. Gracias, Juan, hablamos pronto. Un saludo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. En Aerovía los drones vuelan a 120 metros. Bienvenidos a nivel de vuelo 4. Vuelve a Aerovía, nivel de vuelo 4, nuestra sección dedicada al ámbito de los drones, en la que siempre contamos con la participación de nuestro piloto remoto, Arturo García Almendros. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias. Encantado de saludarte una vez más. Arturo, además de nuestro piloto remoto aquí en Aerovía, eres director ejecutivo de Retrack, una empresa que habéis tenido este pasado fin de semana un acontecimiento importante. Vamos a empezar con eso, cuéntanos. Pues sí, efectivamente, hemos tenido durante este fin de semana la inauguración de nuestra primera base operativa de sistemas aéreos no tripulados, ubicada en el aeródromo del Tietar. Es un aeródromo que está ubicado en pleno centro geográfico de la península, muy bien comunicado con Madrid, a muy poquito tiempo del centro de Madrid, en coche, y bueno, pues un aeródromo en el que ya estamos empezando a efectuar operaciones tanto de formación como de entrenamiento, tanto de nuestros propios instructores como de nuestros alumnos, sobre todo para que empiecen a vivir, a practicar y adquiriendo el conocimiento necesario para lo que se nos viene encima con todo el tema del U-Space y el Urban Air Mobility, que como sabéis, pues todo esto consiste en la integración en el espacio aéreo común de aeronaves no tripuladas de todos los tamaños y categorías, y eso, la única manera que hay de trabajar para que todo eso sea una realidad es haciéndolo, es instruyendo a los pilotos, es realizando las pruebas pertinentes, todo ello, por supuesto, siguiendo las más estrictas normas de seguridad y, desde luego, cumpliendo al 100% con toda la legislación aeronáutica. Y en eso estamos, vamos, de hecho, sigo todavía en el aeródromo, aunque ya estamos al final del evento. Hemos tenido aquí a 40 instructores nuestros formándose, realizando un simposium interno nuestro para que todo el mundo sepa pues cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Algunos de ellos os los podremos contar, otros no, obviamente, pero evidentemente pues estamos aquí para trabajar, para generar empleo, para generar negocio y todo en torno al mundo de los drones y de la integración en el espacio aéreo común de estas aeronaves. Arturo, la pregunta es, ¿qué buscáis cuando abrís una base operativa, por ejemplo, en este aeródromo del Tietar, en la provincia de Toledo? En el municipio es, corrígeme si me equivoco, es la Iglesuela del Tietar. ¿Qué características buscáis, digamos, cuando decidís apostar por una localización como esa? Pues mira, Miquel, lo que buscamos principalmente es seguridad en las operaciones. Entonces, esto hay que organizarlo en zonas alejadas de los núcleos urbanos, contrariamente a lo que ya se está haciendo en otras zonas de España, donde directamente han decidido empezar a hacer pruebas en el interior o inmediatamente cercanas a los núcleos urbanos. Y todas estas pruebas que se van a hacer de Urban Air Mobility, de equipos, de aerotaxis, de drones autónomos, lo primero que buscamos es hacerlos en una zona suficientemente segura, pero, como es lógico y evidente, suficientemente bien comunicada con las ciudades. Entonces, en este caso, pues el aeródromo del Tietar, como os he explicado antes, está ubicado en pleno centro de la península, es el centro geográfico de la península.
Está muy cerca de Madrid, a hora y media escasa en coche, que en términos aeronáuticos, pues para el personal aeronáutico, hora y media, para que tengas una idea, es lo que se tarda de ir desde los hoteles donde se alojan las tripulaciones de cualquier compañía aérea hasta el aeropuerto, donde tienen que trabajar, con lo cual es una distancia perfectamente asumible, es un entorno perfectamente seguro, es un entorno aeronáutico en donde ya se llevan realizando vuelos de aviación tripulada desde hace años y por lo tanto es el entorno ideal y lo que buscamos es eso, suficiente proximidad a poblaciones de importancia, pero al mismo tiempo suficiente distancia para poder garantizar la seguridad en todas las operaciones. Entonces, esto obviamente pues no se puede hacer en un núcleo urbano, no se puede garantizar esa seguridad de ninguna manera, con lo cual los proyectos que ahora mismo ya hay y ya se están anunciando, bueno, pues ya sabéis que muchas de estas cosas responden a estrategias de posicionamiento, ¿de acuerdo? Pero no a nada que se esté haciendo hoy a día de hoy de forma real, porque esto pues va a requerir mucho tiempo, sobre todo en cuanto a la utilización de aeronaves en categoría certificada, que son precisamente los aerotaxis y los drones autónomos que van a encargarse de llevar mercancías entre los centros logísticos y, por lo tanto, pues esto todavía va a tardar un tiempo en despegar, entre otras muchas cosas, porque la legislación para este tipo de aeronaves todavía no está completada. Se ha completado la legislación relativa a categoría abierta, que es, bueno, pues como ya conocéis todos, pues aeronaves pequeñas, operaciones de bajo riesgo. Se ha desarrollado ya prácticamente en su totalidad toda la legislación relativa a categoría específica, que es donde operamos la inmensa mayoría de los operadores de drones en España y en Europa, que ya implica un nivel mucho más alto de formación, de especialización, de conocimiento de los procedimientos operativos y procedimientos aeronáuticos, y está en desarrollo y todavía queda por desarrollar toda la legislación relativa a la operación de aeronaves no tripuladas que van a operar en categoría certificada. Insisto, aerotaxis, drones grandes, capaces de llevar mercancías entre los distintos centros logísticos. Todo eso, la legislación todavía no está terminada y es más, es que todavía no hay aeronaves, no hay drones haciendo ese tipo de cosas. Se están llevando a cabo y se van a llevar a cabo en distintos sitios de España las primeras pruebas muy pronto y bueno, pues esperamos poder ser testigos muy pronto de ello, protagonistas y poder contarlo. Estamos a punto de empezar y bueno, pues ya no quiero revelar más datos, pero ya os iremos poniendo al corriente a todos, no os preocupéis. Hablas de legislación, Arturo, me imagino que no lo hemos contado porque no ha habido novedades, seguimos sin Real Decreto, ¿verdad? Efectivamente, Miquel, así es. Seguimos sin un nuevo Real Decreto que llevamos esperando desde hace ya casi un año. Esto tenía que haber estado el verano pasado y bueno, pues estamos ya en verano del 2021 y seguimos sin Real Decreto y no os puedo decir nada al respecto porque no lo desconocemos completamente cuándo va a estar. Bueno, vamos a estar sin duda pendientes aquí en Aerovía de ese Real Decreto del que ya hablábamos en diciembre del año pasado y del que seguimos sin duda pendientes de publicación. Y te quería preguntar también, Arturo, ya por cerrar este primer tema, en el Tietar sabemos que hay aviación tripulada, lo decías antes, mucha aviación ligera, vuelo a vela si no recuerdo mal. ¿Cómo hacéis un poco la convivencia entre estas operaciones y digamos las que viene desarrollando el aeródromo de forma tradicional? Pues muy sencillo, siguiendo procedimientos aeronáuticos estándar que se llevan utilizando desde hace décadas. No tiene ningún misterio. Todos nuestros instructores, todos nuestros pilotos de drones están certificados, conocen los procedimientos aeronáuticos y los utilizan exactamente igual que cualquier otro piloto de aviación deportiva, de aviación ligera o de cualquier otro tipo de aviación. Nosotros seguimos reglas de vuelo visual, VFR. Nosotros somos conocedores de los circuitos de aeródromo, las alturas y las distancias que van a utilizar las distintas aeronaves que operan en este aeródromo y nosotros procedemos a operar exactamente igual, integrándonos con todos los tráficos sin el más mínimo problema. Y esto se hace sencilla y llanamente llevando a cabo los mismos procedimientos aeronáuticos que utiliza cualquier piloto de cualquier avión, en cualquier categoría y en cualquier tipo de vuelo que se realiza en todo el mundo, para que te hagas una idea y para explicarlo a nuestra audiencia de forma ilustrativa. Cuando nuestros pilotos están volando un dron en las proximidades de un aeródromo y tienen intención de aterrizar en él, pues notifican en el tramo en el que están, viento en cola, viento cruzado, viento de cara,
final, base, exactamente igual que cualquier otro piloto y cualquier otra aeronave. Notifican su indicativo. Ahí, Arturo, me imagino que hay una frecuencia aire-aire. Efectivamente, en todos los aeródromos tiene que haber como mínimo una frecuencia de utilización, obviamente por personal autorizado para utilizar este tipo de equipos. Nuestros pilotos de drones, todos contamos con toda la certificación a nivel de radio, a nivel de utilización de la radio, que es nuestro certificado de radiofonista, y utilizamos la radio conforme a la legislación vigente, utilizando lenguaje aeronáutico perfectamente entendible, totalmente estandarizado, perfectamente seguro, de manera que todos los pilotos que están volando en torno a un aeródromo, en nuestro caso es un aeródromo no controlado, sabéis que en los no controlados no hay un controlador, por lo tanto la responsabilidad de notificar recae en cualquier piloto, de drones y de aviones, exactamente igual, de helicópteros, de autogiros, de cualquier cosa que vuele, y procedemos a notificar dónde estamos y qué intenciones tenemos. Exactamente igual que cualquier otro piloto. Así lo llevamos haciendo desde hace años, demostrando desde hace años cómo es posible llevar a cabo una integración perfecta y segura con la aviación convencional. Y bueno, pues nuestra manera de enseñarle al mundo y al público y a todo el sector profesional, pues cómo se hace esto, pues es sencillamente haciéndolo. Nada más. Saben nuestros oyentes que nos gusta traer noticias del ámbito de los drones a esta sección a nivel de Vuelo 4 para comentarlas, porque nos abren a veces temas que pueden ser interesantes para profundizar el día de mañana con los expertos en este ámbito. No son todas las noticias, ni mucho menos, que pasan en este sector, porque sería inabarcable, haríamos un podcast casi diario para contar todo lo que está pasando en el ámbito de los drones, pero sí hemos hecho la clásica selección de noticias que nos llaman la atención, de noticias que resultan curiosas o que al menos merecen un comentario, y quería empezar, Arturo, por una que tiene que ver con el ámbito militar, y es el aviso o el anuncio que hizo Naciones Unidas sobre el primer ataque a humanos de un dron en modo autónomo. Es un tema militar, decía. Los drones, además, en este caso hablamos de fabricación turca, pero abren la puerta a que hablemos de un tema que es muy complejo, que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, es decir, cuando un dron está operando por sí solo, sin que haya un humano detrás, y que ese dron decida atacar, ¿no? Con el riesgo de sesgar vidas que tiene, ¿no? Y cómo la programación que hay detrás de esa acción, en este caso, que es el ataque, pues se abre a múltiples interpretaciones, ¿no, Arturo? Pues sí, os quiero comentar al respecto dos cosas. Lo primero, que cualquier información que venga de una fuente no oficial, pues hay que tomarla siempre con pinzas, porque al igual que ocurre en el mundo empresarial, en todo este sector, en los militares, el tema de los drones, los ejércitos, etcétera, muchas veces se divulgan informaciones que no son ciertas con determinadas intenciones que normalmente todos desconocemos. Entonces, lo primero, tomarlo con pinzas. Lo segundo, en cuanto al tema que comentas, que es súper interesante del tema de la inteligencia artificial, que yo sepa, a nivel militar lo desconocemos, porque ya sabéis que los militares son muy cautos en cuanto a la información que divulgan, por eso os hacía el comentario anterior, pero a nivel civil eso todavía, fíjate bien lo que te digo, Miquel, y de verdad créeme que lo conocemos. A nivel de civil, todavía no hay ningún dron autónomo capaz de tomar decisiones críticas por sí solo. Siempre tiene que haber un piloto detrás. Aunque no lo pilote durante el vuelo autónomo, pero la última palabra, de momento, siempre la tiene un piloto físico. ¿Por qué? Pues porque a nivel de programación todavía no se ha conseguido superar uno de los principales escollos que tiene la inteligencia artificial, que es que un ordenador, ¿cómo interpreta qué vale más? Por ejemplo, en la utilización de coches autónomos, por ejemplo, ¿qué vale más? ¿La vida de una persona mayor que está cruzando la calle, o si tiene que esquivar a esa persona para no atropellarla, la vida de un niño que está caminando tranquilamente por la acera? Pues una pregunta de este calibre, que es a lo que se enfrenta la humanidad con el reto de la inteligencia artificial, es un reto que todavía no se ha superado. No se sabe cómo programar a una máquina para que tome la decisión más adecuada, con todas las implicaciones legales que ello conlleva a continuación. Es que no es solamente el hecho de tomar la decisión, es ¿y luego qué pasa? ¿A quién indemnizamos? ¿Cómo y por qué? ¿A quién hacemos responsable? ¿A una máquina? ¿A una máquina programada? ¿Al programador? ¿A cuál de los programadores que han intervenido en ese programa? ¿A uno? ¿A todos? ¿A la empresa?
todo esto es complicadísimo. Aparte de, por supuesto, todas las implicaciones morales que tiene delegar decisiones críticas para la vida humana en máquinas. Entonces, todo eso no se ha conseguido superar ese problema, esa barrera que todavía está ahí. Y es más, yo hago una reflexión. Quizás no se llegue a superar nunca y quizás esté bien. Ahí lo dejo. Bueno, es un temazo, ¿eh? Es un tema que seguramente tratemos a futuro aquí en Aerovía, porque desde luego da para mucho y además va más allá de los drones, lo estabas diciendo. Bueno, como digo, al final se abre a un abanico de tecnologías muy grande y es un tema sin duda muy relevante. Y para terminar, Arturo, vamos con algo más de andar por casa, si me permiten la expresión, que tiene que ver con el uso de drones, por ejemplo, y esto le va a sonar más cerca a nuestra audiencia porque no es tan lejos. Hablamos de Lorca, en Murcia, donde se están usando drones para revisar el alcantarillado. Pues sí, efectivamente. Hay un tipo de drones a los cuales se les puede acoplar una estructura de carbono muy ligera, apenas penaliza el peso del dron. Y esta estructura de carbono, de forma esférica, lo que hace es proteger al dron de colisiones con paredes, tuberías, cables, estructuras, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, uno de los sitios donde se están utilizando y se van a utilizar mucho son las redes de alcantarillado de las poblaciones. Pero esto no solamente se hace en el alcantarillado, eso ya se está haciendo en estructuras colapsadas, en edificios que han sufrido un derrumbe o estructuras o edificios donde ha explotado una bomba o una caldera de gas. Hemos tenido recientemente en Madrid, en la calle Toledo, además una calle que me conozco muy bien porque yo crecí allí, pues una explosión debido a un problema con el gas y sí. Bueno, pues ahí pudimos comprobar cómo la policía estuvo utilizando el dron para tener una imagen en directo, aérea, del interior de la estructura antes de que los equipos de bomberos entraran jugándose la vida, claro. Entonces, esto es aplicable a todo tipo de estructuras, edificios, naves industriales, incendios, terremotos, atentados. Bueno, pues es una de las subramas de inspección industrial, ¿no? Entonces, efectivamente, pues se están utilizando y se van a seguir utilizando, pero siempre son drones que llevan una estructura que protege al dron de chocarse con una pared, porque no le pasa absolutamente nada. Esta estructura va girando, esta estructura no es solidaria con el movimiento del dron, digamos que es parecida al sistema de funcionamiento de un giroscopio y por lo tanto gira libremente alrededor del dron, es decir, está acoplada al dron pero gira libremente, de tal forma que el dron va a seguir en vuelo perfectamente, tanto si choca con una pared, una tubería, un cable, etcétera, etcétera, no va a sufrir absolutamente nada. En cuevas, por ejemplo, donde haya concentración de grisú o de cualquier sustancia nociva, es lo que te digo, en terremotos, estructuras colapsadas, incendios, accidentes aéreos, es decir, hay un montón de situaciones y vamos a seguir viendo cada vez más en las cuales la utilización de un pequeño dron con una pequeña estructura de carbono a su alrededor que le proteja de las colisiones con las paredes va a ser cada vez más relevante y de una utilidad fundamental para no tener que emplear vidas humanas en esa primera inspección visual. Es curioso, desde luego, ver drones no solo en el aire, sino también, digamos, volando, pero por debajo de la tierra, y por eso nos ha llamado la atención este artículo que hablaba del alcantarillado en Lorca. Son temas en los que sin duda podremos profundizar más adelante aquí en Nivel de Vuelo 4, nuestra sección dedicada al mundo de los drones, de los RPAs, de los UAVs, en la que siempre contamos con la participación de Arturo García Almendros. Arturo, muchísimas gracias, felicidades por cierto por la inauguración, muchos éxitos y hablamos muy pronto, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Miquel, a ti y a toda la audiencia, y nos vemos volando. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, insistimos, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que pueden encontrar y escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde, por cierto, sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.